Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Gonzalo, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, veo que el grupo número 4 ya está listo. ¿Están listos para iniciar? ¿Jóvenes? Buenas noches, ingeniero. Sí, ya estamos listos. Buenas noches, Carlos. Bueno, solamente antes de que comiencen, me gustaría saber si están los coordinadores de los grupos. Jóvenes, ¿se encuentran? Bueno, al menos de que del grupo 4 sí está el coordinador. Del grupo número 1 se encuentran. Chicos. Creo que no. Ok, vamos a dar chance entonces. Bueno, grupo 4, si ya está listo, puedes poner. Bueno, en primer lugar, buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Los integrantes, como están descritos aquí en la presentación, pues su servidor, ¿verdad? Carlos Hernández. También está nuestro compañero Kelvin Alejandro Gómez, Carlos Antonio González, Ángel Santiago Troches y Marvel Jesús Licona. Entonces, para dar inicio a la exposición, pues nos vamos a referir en primer parte, ¿verdad?, a lo que se trata del análisis de los problemas que están descritos en el caso de estudio, ¿verdad? Y plantear las soluciones o no en el mismo caso, ¿verdad? Entonces, el primer problema descrito trata sobre la fragmentación de sistemas de información American Waters que tenía sistemas distintos según la región geográfica, ¿verdad? Porque sabemos, leímos en el caso de que estaba posicionado en diferentes estados. Pues eso era lo que seguro, ¿verdad? Complicaba las tareas que involucraba el comparar, analizar los datos que se necesitaban comparar entre las mismas regiones. Entonces, todo eso surgía, ¿verdad? Porque los datos en su mayor parte eran recopilados de manera manual. Em, la solución, ¿verdad? Para este caso, pues nosotros podríamos decir que era implementar un sistema de planeación de recursos empresariales. En este caso se seleccionó SAP, como se dice, ¿verdad? Que era el sistema ERP y ellos optaron por la posibilidad de optar el software de SAP, en el cual les permitía centralizar la información proveniente de todas las regiones, ¿verdad? Básicamente fue cuando se trató de arreglar lo que la gerencia proponía, el centralizar la organización. Entonces se optó por ese software. También tenemos que otro problema descrito es la inconsistencia de los formatos de datos. Eso debe ser debido a que no todos los sistemas estaban utilizando el mismo formato en su base de datos y es probable que hasta estuviera un lenguaje distinto. Entonces, las soluciones a este problema pueden ser proporcionadas también, ¿verdad? Por el mismo software que se optó, por el software ERP de SAP. eh, de, que proporciona, ¿verdad?, las herramientas de verificación de datos a la hora de realizar la migración. Y también esto tomando en cuenta que fue parte de la misma administración el tratar de limpiar los datos y pues tener, como quien dice, un registro de la misma información, pero de una manera más precisa y coherente. Eh, la información redundante y duplicada, ¿verdad? Esto se está relacionando al resto de los problemas y era uno de los más importantes del caso. El hecho de tener decenas de sucursales recorriendo diferentes sistemas podría generar información repetida o podrían realizar cierto proceso de manera ligeramente diferente. Ese problema también, ¿verdad? Fue, como mencioné anteriormente, lo que se solucionó con la limpieza de los datos y que básicamente se trató de estandarizar cada dato ingresado, ¿verdad? Para que no existiera
nombres duplicados. De hecho, en la misma lectura del caso se hace un ejemplo donde se menciona una herramienta que ellos poseen y tiene un nombre diferente, pero es la misma herramienta en dos sucursales, ¿verdad? Entonces, eso generaba como un duplicado de los datos, ¿verdad? Eso sería para dar respuesta a la primera pregunta. La segunda que dice, evalúe el impacto sobre la organización y sus procesos de negocios, los problemas sobre los datos que se ponen en el caso. En el impacto negativo que inicialmente los datos generan sobre la organización y sus procesos de negocio son bastante elevados. Porque el error o problema más grande de la organización fue tener sistemas diferentes en las regiones donde ya estaban establecidos, ¿verdad? Ya que esto generaba que los datos fueran diferentes, no se podían combinar de una manera muy fácil y pues esto requería el hacer un trabajo manual que realmente no era tan necesario, ¿verdad? Sino que era algo que se tenía que haber corregido. Entonces, era un impacto que estos sistemas no estuvieran integrados en uno solo, pues era un impacto que ocasionaban. Y también podemos tomar como ejemplo cuando la empresa se preparaba para realizar la oferta pública inicial de sus acciones en el 2006, donde los sistemas de software no pudieron manejar los controles regulatorios requeridos, por lo que cerca del 80% de este trabajo tuvo que realizarse a mano. Con esto podemos observar cómo impactó negativamente sus procesos de negocio antes de utilizar un sistema ERP y los gastos extra, ¿verdad? Que todo esto conllevó para optimizar los datos importantes antes de migrar al sistema ERP de SAP. Entonces, ahora procedo a la tercera pregunta que dice, analiza los factores de administración, organización y tecnología responsables de los problemas de calidad de los datos. Como uno de los factores, ¿verdad? De la parte administrativa, podemos decir que a pesar de notar las dificultades que tenían al momento de requerir información útil entre los diferentes sistemas, esto no se trató de estandarizar los nombres para evitar los datos redundantes o inconsistentes, pues esto afectaba la productividad y a la vez se dejaba de lado la estandarización, ¿verdad? Hasta el momento que se decidió, ¿verdad? Porque el caso de estudio nos dice que hasta hace poco, dice casi inicialmente, o sea que la empresa, si nosotros analizamos que se inició en el año 86, pues que el texto nos diga que hasta hace poco se trató de estandarizar eso, pues se pudo haber tomado como esa decisión mucho tiempo antes. Entonces, eso sería un factor de la parte administrativa. Tenemos como un factor de la organización, ¿verdad? Podría ser el ser una organización descentralizada, ¿verdad? Como un inicio. Y todo esto conlleva a tener manejos diferentes en cada estado donde esta organización está. Y esto a su vez hace que el manejo de los datos sea más complicado cuando se requiere combinar la información. Entonces, como factores tecnológicos, tomamos en cuenta la fecha en la que inició a operar la organización y la evolución tecnológica que luego se fue implementando. Esto llevó a que la mayor parte de los procesos de la organización no estaban integrados. Y esto hacía que existieran muchos datos redundantes o inconsistentes al no existir una estandarización de nombres. De estos tres factores fue los que mencioné. Disculpen que no avance la diapositiva. Vamos a ver, ahora continuando con la pregunta número 4, se dice que se ha dicho que no hay datos malos, sino una mala administración de estos datos. Comente las implicaciones de esta afirmación basadas en el caso. Todos los datos que se generan, ¿verdad? En una empresa, por minúsculos que sean, sostienen cierta relevancia, sea en análisis, en proyecciones y demás. Por alguna razón se generaron los datos. Podemos decir que no son el problema en el caso mencionado, sino la administración de estos. La forma en la que se descentraliza predomina en todas las sucursales de la compañía, que esto incluso extendida más de un país, porque se menciona, ¿verdad? En el caso de que está todavía incursionando en algunas partes de Canadá. Entonces,
las numerosas inconsistencias que surgen debido a esto también producen los conocidos mencionados datos sucios o basura, como puedan llamarla, ¿verdad? Con la implementación que se menciona en el caso, la meta primordial es deshacerse de ese conflicto de los datos, ¿verdad? Que son básicamente lo que genera el problema. Entonces, con una buena administración de información jamás se habría presentado, en primer lugar, la situación de descoordinar los nombres de los datos que se estaban almacenando, ¿verdad? Si bien cada zona posee inherentemente su individualidad, esto no debe ocasionar en la organización un caos de información. En la pregunta número 5 se nos solicita cuáles deben ser los roles de los involucrados de acuerdo al caso en la administración de datos. Dicen, aquí tenemos una parte de Big Data, así. Ahora sí. Todos los involucrados deben tomar parte en un riguroso análisis de los distintos fragmentos de información que le corresponden para lograr precisar la información que mantengan la relevancia. Después del proceso de limpieza y eliminar lo que sea que quede tachado como sobrante, son quienes deben juzgar a través de inventarios, informes y revisiones qué tipo de información es vital y qué información merece ser desechada. Reducir al 0% inconsistencias entre distintas sucursales. Ese sería básicamente el propósito, ¿verdad? De los roles involucrados de acuerdo al caso, ¿verdad? Administración de los datos. En la pregunta número 6 tenemos qué tipos de Big Data están recolectando información de la organización de escritos en casos con su ERP. Entonces, aquí tenemos el ejemplo en la presentación donde se nos dice los datos no estructurados, ¿verdad? Como ser los datos de grandes transaccionales, los datos de máquina y los datos generados por en su caso, ¿verdad? Sean clientes o los mismos empleados como tal. Entonces, esta parte. Ahora, en la 7 se nos menciona que listemos y describamos las tecnologías de inteligencia de negocios descritas en el mismo caso, ¿verdad? Tenemos como SAP, ¿verdad? Big Data Service, que proporciona un marco de Big Data sólido y basado en el rendimiento que utiliza Apache, Hadoop y Spark. Los científicos de datos pueden usar la interfaz de Notebook y los algoritmos de aprendizaje automático usando Spark en datos estructurados o no estructurados. Y los analistas de negocios pueden lanzar consultas interactivas contra Big Data y la plataforma e infraestructura de software son ajustadas, administradas, monitoreadas y actualizadas por un equipo de operaciones de SAP. Entonces, eso es bastante importante, ¿verdad? Porque SAP proporciona también en cierta parte el servicio también al mismo software que ellos proporcionan en algún sentido. Entonces, en la pregunta número 8 se nos solicita responder por qué la empresa de este caso necesita mantener y analizar datos extensos, ¿verdad? De Big Data y qué beneficios de negocios obtuvieron. Dando respuesta a esto, ¿verdad? La empresa necesita tener y analizar los datos extensos porque calculando los años que tienen de operación, sus registros de datos deben de ser muy extensos, ¿verdad? Porque en el inicio de la lectura del caso nos dice que la empresa empezó por los años 80, entonces ya para la fecha debe de tener un registro bastante extenso. Entonces, el análisis de estos datos para comprobar que sean precisos, ¿verdad? Y consistentes, y así se garantiza que se eliminan los datos redundantes. Es una gran cantidad, ¿verdad? También se obtuvo el beneficio en el que primeramente se capacitó a los usuarios de negocio para que generaran informes de negocios que antes hacían en herramientas como Microsoft Excel. Sin embargo, con el tiempo aprendieron a hacer lo mismo usando las herramientas de SAP Business Object Web Intelligence, que se incluían en el sistema de SAP Business. Y esto proporciona, ¿verdad? Obviamente, un conjunto de herramientas que permite a los usuarios de negocio ver y ordenar y analizar los datos de inteligencia de negocio. Así se optimiza y se integra, ¿verdad? Porque básicamente esto es lo importante de
decisión que tomaron como organización, ¿verdad? Que fue el tratar de centralizar la organización como tal, ¿verdad? Entonces, el tener sistemas integrados, ¿verdad? Eso generaba su totalidad, ¿verdad? El propósito de la decisión que ellos habían tomado. Y pues, como la pregunta número 9 nos menciona, identifique, adelante, perdón. La pregunta número 9 que nos dice que identifiquemos 3 decisiones que realizaron durante este cambio organizacional, ¿verdad? Entonces, como primera podemos decir que sería el estandarizar los datos, ¿verdad? Que básicamente este era el problema que radicaba la organización. Entonces, estandarizar los datos, eliminar las redundancias e inconsistencias, así promoviendo la idea de que los datos deben de ser limpios. La segunda decisión que se tomó, podemos decir que fue el centralizar la organización con los procesos de negocios estándar en toda la compañía y los informes a nivel empresarial, ¿verdad? Y la tercera, podemos decir que fue una decisión de parte gerencial, que fue el migrar a un sistema ERP. Y el sistema ERP seleccionado fue el de SAP. Entonces, ahí podemos notar de que con estas 3 decisiones que se tomó, pues la empresa logró salir del problema de que se habían metido, tomando en cuenta de que esto, pues el caso bien lo explica, que el tiempo básicamente fue el que hizo que la empresa fuera tomando como las decisiones correctas para que sus labores y que se desempeñara, ¿verdad?, de una manera correcta, fuera evolucionando, porque el avance tecnológico para los años 86, que fue cuando empezó la empresa, pues obviamente ahí tenían que hacer muchas cosas de manera manual. Entonces, ya para la fecha, ya muchas empresas pues van implementando nueva tecnología. Entonces, este caso es bastante interesante, ya saliendo del tema de las preguntas, porque básicamente se nos está mostrando un caso bastante especial, ¿verdad? Que es de cómo la evolución tecnológica va haciendo que las empresas se tengan que tratar de trabajar juntos, pues, porque realmente genera una cantidad de tareas automatizadas ya el tener el sistema ERP en comparación a las tareas que realizaban de manera manual, porque en el caso incluso dice que en la parte cuando el 80% de un proceso que no podía generar los mismos sistemas que ya tenía la empresa, entonces ese 80% lo tuvieron que haber hecho manual y que era un caos básicamente el poder hacer eso. Entonces podemos notar de cómo el implementar una buena decisión y a su vez, ¿verdad?, el poder mantener unos datos optimizados para que se tomen buenas decisiones, pues puede hacer un cambio radical a la hora de tomar decisiones en una empresa. Entonces, eso es todo de mi parte y gracias por su atención. Muy bien, Carlos, muy bien. Grupo número 5. Grupo número 5. Noches. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, bastante bien. Ok, voy a compartir pantalla. Sí. Ya lo estamos viendo. Ok. Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5 y ahora hablaremos del caso de American Water, mantiene el flujo de los datos. Los integrantes son Kevin Manuel Alemán Flores, Dalton Eduardo Ramos, Chris Alexander Andino y José Armando López. Los problemas. La empresa sufría de muchos procesos manuales y su crecimiento en el área informática no iba al par con el crecimiento de sus abonados, lo que desembocó en un atascamiento administrativo. Cada región trabajaba de manera independiente y local. La empresa recolectaba una cantidad muy grande de datos redundantes, como inconsistentes en sus sistemas y formatos antiguos. Las soluciones fueron: la gerencia cambió su esquema de negocio por una organización más centralizada con procesos estandarizados para toda la compañía.
y así lograr una mejor captura de datos y eliminar el trabajo manual de dichos procesos. La implementación de un sistema ERP para reemplazar sus sistemas antiguos dispares. Migrar los datos a la nueva plataforma, pero con una política de calidad y consistencia de los datos almacenados. El trabajo. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, gracias. Sí, es que no sé por qué se trabó el PowerPoint. La evaluación del impacto sobre la organización y sus procesos de negocios por los problemas descritos. Si la empresa no tomara en serio la limpieza de la información que se almacenaba en su base de datos, esto hubiera sufrido de múltiples informes con datos erróneos, lo que terminaría en una mala distribución de recursos porque se le daría prioridad a falsos positivos. En cuanto a problemas tanto de mantenimiento como de abastecimiento de agua, un ejemplo podría ser al aumentar la cantidad de fluido en un área donde el informe gerencial mencione que tiene más demanda, pero como los datos son erróneos, puede que se esté desviando agua a una zona que no lo necesita y dejando de lado una que sí requiera un aumento del servicio. Los factores de administración, organización y tecnología. En la administración tenemos, no había una política de consistencia de datos para asegurar una mejor centralización. En la parte tecnológica, la empresa tenía demasiados procesos manuales, por tanto la información que se capturaba era inconsistente, redundante y compleja. En el apartado de organización, cada región trabajaba de manera independiente y local en cuanto al manejo de formatos para registrar sus datos. Y ahora lo dejo con mi compañero Dalton. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí. Ok. Primero tenemos la frase de no hay datos malos, sino una mala administración de estos. Nosotros lo podemos interpretar como que la compañía, al tener problemas de organización, administración y también tecnológicos, era evidente que la mayor parte de la información recolectada sería difícil de tratar, pero no completamente inútil, ya que se le podía dar un tratamiento adecuado siempre y cuando se invirtieran los recursos para buscar esa información. El problema es que para conseguir que esta información fuera útil, tenían que realizarse exhaustivos procesos para realizar informes o realizar reportes, ya que la empresa no contaba con un sistema ERP o un sistema específico para poder manejar esa información. Roles de los involucrados de acuerdo al caso. Fijar una ruta para la estructuración del almacenamiento de datos centralizados de todas las regiones de la empresa y eficiencia en la eliminación de los datos redundantes y aumentar la calidad de la información. Como habíamos mencionado, la empresa lo que buscaba era que todas las oficinas alrededor de los Estados Unidos y parte de Canadá utilizaran el mismo sistema de información con unas ciertas normas y estándares para evitar la redundancia de datos o datos inconsistentes. Los tipos de Big Data que están recolectando la organización. El Big Data empresarial, que son aquellos sistemas de información de activos, procesos y transacciones, y el Big Data social, que son los informes de todos los clientes, los usuarios y las cookies en los sitios web. Tecnologías de inteligencia de negocios que son descritas en este caso. La primera es Big Data, que es el conjunto de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad crecimiento y dificultad en su gestión, y como esta compañía manejaba el dato de por lo menos 16 millones de personas, era muy complicado manejarlo con procesos manuales. Era por esto necesario implementar un sistema de información a la altura. El sistema ERP que se implementó, que es el conjunto de sistemas que permiten la integración de ciertas operaciones empresariales como la producción, logística y contabilidad, para la creación de informes, para la creación de reportes y poder manejar los datos de una forma más estandarizada. Y por último, el Data Warehouse, que es un almacén de datos o empresarial que puede utilizarse para el análisis de los datos y que permite ser integrado con la generación de los informes.
Por último, responderemos por qué la empresa, en este caso, necesita mantener y analizar datos externos y qué beneficios se obtuvieron. Porque manejan demasiados datos, como ya mencionamos, eran datos de por lo menos 16 millones de personas y en diferentes regiones y cada uno enviaba una gran cantidad de datos a la compañía. Y respecto al principal beneficio sería la toma de decisiones más acertada a la hora de enviar recursos de la empresa y tomar decisiones, y también de la forma más eficiente sería ahorrando el tiempo y dinero. 3 decisiones que se realizaron durante este cambio organizacional. La primera ha sido unificar todos los sistemas antiguos en un solo ERP moderno y evitar el sistema descentralizado que se tenía antes. Las políticas de calidad de datos más estrictas y coherentes, esto para evitar la redundancia y la inconsistencia de los datos, y el uso óptimo de los recursos informáticos y de personal con la nueva información obtenida por la unión de los sistemas y el procesamiento del Big Data. Eso sería todo en esta parte y gracias. Excelente, jóvenes, muy bien. Grupo número 6. ¿Se encuentra? Grupo número 6. Sí, ingeniera. Ok, perfecto, Jenny. Sí, pero me disculpo, en lo personal he estado un poco mal de salud y por el trabajo no me pude preparar para ese trabajo. ¿Usted está en grupo número 6? Sí, en el grupo número 6. ¿Y el resto de sus compañeros? Bueno, no sé, pero creo que no. No sé si alguno de ellos está acá. Grupo número 6. ¿No está? No hay nadie del grupo número 6. Bueno, aparte de Jenny, ¿verdad? Hola, Linda, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Yo también soy parte del grupo 6, pero tampoco preparé nada. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con la clase. Permítanme. Bueno, muchachos, un tema que es sumamente importante es la parte del comercio electrónico, mercados y productos digitales. Ya durante el proceso de la clase hemos visto cómo los sistemas de información han venido a evolucionar lo que es la industria en todos los sentidos, ¿verdad? Y independientemente del tipo de empresa, pues son necesarios los sistemas de información. Pero adicionalmente a esa revolución que hemos tenido, no podemos evitar hablar propiamente de cómo han ido evolucionando las formas incluso de las empresas de hacer negocio y cómo estas tecnologías informáticas como tal
y han ayudado como que a ampliar un poco el panorama y ya ver de una manera que podríamos decir que ya no es tan necesario tener una oficina físicamente para poder realizar un negocio. Este capítulo como tal es sumamente importante porque podríamos decir que en él vamos a ver temas tales como el comercio electrónico e internet, el comercio electrónico y los tipos de comercio electrónico que tenemos, tanto en los negocios y tecnología, y tenemos también, aparte de las plataformas digitales y la creación de los sitios web. En este sentido, muchachos, si vemos un poco de historia, porque siempre es importante ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos un diagrama donde nos muestran las ventas al menudeo, y las cuales crecieron de un 15 a un 25% cada año, y básicamente independientemente de la recesión que hubo en el 2008 y 2009, sí afectó de una manera considerable, porque obviamente esa, podríamos decir, esa variable propiamente que iba en aumento, pues en este tiempo que fue la recesión específicamente y que afectó muchísimo a Estados Unidos, pues precisamente sucede lo que es podríamos decir un retardo propiamente en eso, ¿verdad? Y hubo una reducción significativa de lo que eran las compras al menudeo. Sin embargo, a partir de 2014, muchachos, y podríamos decir que hasta la fecha, ha habido un crecimiento exponencial, aproximadamente de 12% anual. ¿Qué es otro detalle importante en cuanto a lo que es el e-commerce como tal? Pues desde sus inicios, aproximadamente en 1995, que fue realmente cuando hubo la revolución propiamente, podríamos decir, de Internet. No es la fecha en que fue creado el Internet, porque ya viendo historias, pues nos damos cuenta de que, pues, sí era utilizado, pero únicamente para cuestiones propiamente de Estado y situaciones específicas, es decir, educativas. No todo el mundo podía tener acceso. Pero en este sentido, propiamente, muchachos, así como la tecnología, así sucede también con estos productos y con todo lo que es la parte de e-commerce. Es decir, lejos de ir disminuyendo, no va a ir disminuyendo, sino que va aumentando. Y lo podemos ver incluso ahorita en esta pandemia que estamos viviendo, donde hay muchas personas que prefieren comprar todo lo que son los materiales propiamente de bioseguridad, prefieren comprarlos desde un sitio web que comprar localmente. Entonces, y la tendencia es a que poco a poco va a ir aumentando y aumentando y aumentando, ¿ok? En el caso de, cuando hablamos del nuevo e-commerce, y en esta parte entra lo que es la parte social, la parte móvil y la parte local, ¿verdad? Tenemos que uno de los mayores cambios es el grado en que e-commerce se ha vuelto más social, móvil y local. Es decir, ya no existen fronteras como tal. Incluso desde nuestro celular o desde nuestra tablet o desde nuestra iPad, o solamente necesitamos tener conexión a internet y un dispositivo electrónico para poder venir y conectarnos y realizar alguna compra, buscar algunas opciones, y hasta cierto punto tenemos como que más apertura a poder decidir con qué proveedor vamos a trabajar. Tenemos que la parte del marketing en línea consiste en su mayoría en la parte de crear sitios web corporativos que tengan la parte de comprar anuncios publicitarios, ya sea en Yahoo o en Google,
y enviar correos electrónicos. Ya habíamos visto anteriormente, muchachos, cómo pues nada es gratis. Y cuando discutíamos el tema de ética, pues veíamos de que básicamente cuando nosotros navegamos por internet, definitivamente no tenemos nada seguro. Precisamente porque el propósito propiamente de esta red de redes es precisamente el poder tener información de nosotros que les permita poder, en base a esa información, hacer nuevas estrategias de mercado. Entonces vemos cómo incluso muchas veces estamos navegando, estamos buscando algún tipo de información y de repente nos aparece algún anuncio, nos aparece alguna barrita con anuncios desplegables y anuncios que de repente van orientados a llamar nuestra atención. Tenemos que el caballo de la batalla de marketing en línea era básicamente lo que son los anuncios publicitarios. Y no quiere decir que antes y ahora no lo es, sino que todavía hoy en día tenemos esa parte de lo que es los anuncios publicitarios. Pero está siendo reemplazado cada vez más por los anuncios en video que son mucho más efectivos. ¿Y por qué son mucho más efectivos? Porque muchas veces cuando nosotros vemos un anuncio, muchachos, por sí solo, pues se presta muchas veces a que lo interpretemos a nuestra manera. Y muchas veces, como hay tanta variedad de productos, pues muchas veces queremos como que unas especificaciones técnicas, podríamos decir más específicas. De repente tenemos duda en la manera en cómo se va a usar o en la manera en cómo nos puede servir a nosotros. Y es por eso que la revolución propiamente de esos anuncios en video, de querernos ver muchas veces como se ven estas personas en el video, pues llaman muchísimo más la atención que de repente que solo se nos despliegue alguna imagen y que muchas veces lo que hacemos es únicamente dar y cerrar a la ventanita. Pero es diferente si estamos escuchando la voz de una persona, si estamos viendo mensajes, si nos llama la atención en algo, si vemos de repente cómo se puede aplicar en el día a día. Entonces, por eso es que ha tenido un poquito más impacto. No quiere decir que los anuncios publicitarios han pasado de moda, no es eso, pero sí han ido revolucionando precisamente en poder llamar un poquito más de atención a sus usuarios finales. Si los anuncios no funcionaban, la solución más común era repetir el anuncio. Y la principal medida de éxito era cuántas miradas, es decir, cuántas visitas únicos. Producía un sitio web y cuántas impresiones generaba una campaña de marketing. Una impresión era un anuncio que se mostraba a una persona, que de repente veíamos el anuncio y por alguna razón lo cerrábamos o lo volvíamos a abrir otra vez, o había algo que nos hacía falta ver. Entonces, básicamente, muchachos, es ese hecho de que el marketing y el consumismo, podríamos decir el consumismo que hoy en día tenemos, podríamos, sin ánimos de echarle la culpa a alguna carrera, pero definitivamente el marketing se ha encargado propiamente de esto, ¿verdad? De alguna manera, pues, ver cómo llama la atención de los usuarios, llama la atención de los consumidores, y esto lo vemos bien fácil, muchachos, y lo vemos incluso en la tecnología. De repente tenemos un celular bonito, bueno, pero si sale un nuevo modelo, pues de repente queremos ese nuevo modelo porque ya no queremos el celular que teníamos, ya comenzamos a buscar defectos, fallas y bueno, y al final propiamente no estamos tranquilos hasta que no obtenemos esa nueva tecnología. Y cuando compramos el nuevo celular, pues de repente nos damos cuenta que tiene la misma funcionalidad, exactamente la misma funcionalidad que un teléfono convencional que de repente cuesta muchísimo menos que por el precio que compramos ese teléfono. Podemos decir que ambas medidas se derivan del mundo de la televisión, que mide el marketing en términos de tamaño de audiencia y anuncios vistos. Es decir, cada vez que se te presenta una publicidad, cada vez que ingresas y dice, bueno, tiene Wi-Fi gratis, pero tienes que llenar esta encuesta. Siempre hay un contador, siempre hay algo que va sumando
y las visitas que se hacen a esta página, y de alguna manera pues esto ayuda a las empresas a darse una idea si realmente el producto es un producto que llama la atención o definitivamente pues no llama la atención, ¿verdad? Tenemos la parte de transformación de negocios, bases tecnológicos y aparte que emergen nuevos modelos de negocio. En este sentido, cuando hablamos de la transformación de negocios, tenemos que es la parte del crecimiento del comercio electrónico versus las tiendas físicas tradicionales. Vemos cómo si queremos formar una empresa, si queremos abrir un nuevo negocio, pues no es necesario, podríamos decir, o no es tan necesario que tengamos una tienda física o un negocio físico en un lugar, en una ubicación física, sino que podemos hacer muchos negocios únicamente mediante el comercio electrónico sin necesidad de tener una ubicación física. Esto ha ayudado muchísimo a liberar esos costos de alquiler o esos costos propiamente de compra de algún terreno, edificio, y ha ayudado a que las empresas hasta cierto punto tengan podríamos decir, una metamorfosis en este sentido de cambio que ellas ayuden a ir innovando en base a las tendencias tecnológicas. Tenemos el mundo comercial en libros, música y viajes aéreos. Eso definitivamente, muchachos, ha habido una transformación significativa, principalmente en negocios como los hoteles, como las aerolíneas, donde son, podríamos decir, una de las empresas que más utilizan lo que son no solamente las redes sociales para estarse publicitando, sino también el hecho de que todas sus transacciones, ya sea una reserva de un huésped, ya sea el pago de un boleto de avión, o incluso el cambio de día de un boleto de avión o el cambio de destino, todo eso perfectamente lo podemos hacer vía web y no necesitamos ir al lugar, a la ubicación física para poder resolver. Entonces, es muy importante ver eso. Y aparte de las aplicaciones, y ampliación a servicios en las redes sociales, repositorios de información, entretenimientos, ventas, ropas de menudeo, muebles, electrodomésticos. Es decir, si nosotros vemos realmente qué negocio no tiene, podríamos decir, una página web o no tiene alguna sucursal electrónica, si nosotros vemos algún negocio, nos vamos a dar cuenta que realmente son, podríamos decir, contaditos. ¿Por qué? Porque en su mayoría, y la mayoría de las empresas está mirando propiamente a esta transformación de negocios, a romper muchos paradigmas y sobre todo a ir evolucionando. En la parte de la base tecnológicos, tenemos los incrementos en conexión inalámbrica a Internet. Definitivamente, muchachos, y esto es algo que ustedes lo van a comprobar cuando ustedes ya estén trabajando propiamente en el área de IT, para los que todavía no laboran en esa área. Se van a dar cuenta que muchas veces ahorramos en alguna solución, pero aumentamos nuestros costos en otra solución. Y lo importante ahí es que nosotros sepamos poder sacar el costo-beneficio. Por ejemplo, si la mayoría de nuestros negocios los hacemos vía internet, definitivamente tenemos que contar con un buen ancho de banda. Y esto no es gratuito, tenemos que pagar por ello. Y si necesitamos un canal redundante, porque de repente nuestro sistema de la empresa es un sistema web y necesitamos tener un canal redundante, o tenemos una sucursal en otro sitio y esa sucursal está conectado con nosotros, necesitamos tener ese canal redundante, entonces vemos cómo es un gasto mensual que van a tener, un gasto mensual en el cual van a tener que pagar sus datos, pero al mismo tiempo van a tener que pagar por ese canal redundante. Entonces, obviamente hay un incremento considerable en la parte de las conexiones inalámbricas e internet. En la parte de los usos de dispositivos móviles en hogares y empresas aumenta y disminuyen los precios de transmisión. Y esto lo hemos visto, muchachos. Si yo les dijera,
en 1995, cuando iniciaba todo el boom de Internet, y lo difícil que era, básicamente, incluso en los mismos colegios, en las mismas universidades, no tenían laboratorios pues, nada que ver con los que se tienen hoy en día, ¿verdad? Y no se podía tener una cantidad de equipos en base a la cantidad de alumnos. Hoy en día ustedes llegan a los laboratorios, pues raras veces se da el caso en que tienen que compartir equipo. Pero en aquel momento, muchachos, no era raras veces, era siempre. Siempre tenían que compartir equipo. Y los que venimos de esa vieja escuela, pues aprendimos a trabajar muchísimo a mano, en el sentido de que si íbamos a programar, pues primero lo hacíamos a mano, primero hacíamos el diagrama de flujo a mano, hacíamos el algoritmo a mano, y hasta cuando ya teníamos todo esto, incluso codificábamos a mano, y hasta cuando ya teníamos esto, pues ya, el día que nos tocaba ir al laboratorio, que no era siempre, ¿verdad? Entonces, pues ya teníamos que llevar todo listo porque teníamos un tiempo bien medido. Y aquellas computadoras que les cuento, o sea, si hoy en día pues, muchos dicen, me está dañando la vista o me siento con la vista cansada o estoy mucho tiempo frente a la computadora, pues imagínense en esos tiempos donde teníamos monitores LCD, donde teníamos que tener estas pantallas y a resolución, básicamente lo que usted miraba era en verde, en color negro y verde, o negro y blanco, ¿verdad? Pero era algo muchísimo más complejo de lo que tenemos hoy en día. Y no digamos con el Internet. El Internet no era algo que íbamos a tener en las casas, ¿verdad? Sino que en las empresas, en las instituciones educativas. Y era un costo, pero era elevadísimo, porque recuerden que en ese momento los modems se conectaban a las líneas telefónicas, entonces había una conversión entre lo que era básicamente de lo análogo a lo digital, ¿verdad? Entonces era lento, y la capacidad era mínima para navegar, muchachos. Bueno, hoy en día usted busca una información y lo más que puede llevarse son 15, 20 minutos, si es una información bien compleja, pero en aquellos momentos tenía que tener mucho tiempo disponible para, si usted necesitaba buscar alguna información en Internet, pues definitivamente tenía que tener tiempo disponible para tardarse su tiempito. Fue en el momento en que hubo boom con los cafés Internet, ¿verdad?, donde usted pagaba por cierto tiempo para poder de repente ir a hacer alguna tarea, alguna investigación. Se usaba muchísimo lo que era la parte de las bibliotecas, iban a haber muchos estudiantes leyendo con aquel montón de libros y todo, porque obviamente eran otros tiempos. Pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Que obviamente ha habido una disminución considerable en estos servicios y ha habido un aumento en cuanto a lo que es el uso de los mismos. Hoy en día todas las personas, y bueno, creería yo que son mínimos los hogares que no cuentan con un servicio de Internet, ¿verdad? O al menos en su celular no tienen datos. Entonces, incluso en aquellos lugares donde antes era un sueño que podía llegar una señal para poderse conectar, pues incluso hasta en eso se han ido innovando, se han puesto antenas y bueno, todo esto, muchachos, también ha tenido podríamos decir, un efecto negativo en la salud, ¿verdad? Tantas antenas, tanta conexión inalámbrica, pues al final, como todo, nos puede pasar cuentas, ¿verdad? En nuestra salud. Tenemos el software y uso de las redes sociales. Obviamente ha habido un aumento increíble en cuanto a lo que es el uso de las redes sociales. Yo en lo personal me sorprendo cómo hay personas, y no es con el ánimo de criticar, ¿verdad? Pero que dedican mucho tiempo a ser muy activos en lo que son las redes sociales. Todo tiene su parte positiva y negativa, muchachos. Los excesos son malos. El uso de los servicios SaaS, ¿verdad? Que obviamente hemos ido avanzando en todo, ¿verdad? Y este avance como tal, muchachos, pues podemos verlo desde un punto de vista en el cual ha venido a beneficiar
propiamente todo lo que es y aparte de los servicios en la nube, ¿verdad? El modelo distribuido de software, donde los soportes lógicos y los datos que se manejan se alojan en servicios de compañías de tecnología. Aquí vimos mucho lo que es en la parte de servicios SaaS, lo que es la computación en la nube. Entonces, obviamente todo esto ha venido a contribuir al uso del comercio electrónico. Y en cuanto a lo que emergen nuevos modelos de negocio, podemos decir que tenemos, y aparte de los periódicos, difícilmente van a ver ustedes a alguien con el periódico físicamente, ¿verdad? Generalmente si vemos el periódico, lo vemos desde nuestra computadora, desde nuestro celular, desde nuestra laptop. Así como también si queremos ver un partido de fútbol o un partido de béisbol, de básquetbol o de voleibol, pues ya no tenemos como que estar dependiendo tanto de los proveedores de cables, sino que lo podemos incluso ver vía internet. En cuanto a los entretenimientos, pues ya habíamos hablado que ha evolucionado significativamente, ¿verdad? Hoy hay membresía para todos. Si usted quiere tener Disney Plus, si usted quiere tener Amazon, si usted quiere tener Netflix, es decir, hay una variedad, muchachos, para escoger. Y en cuanto a lo que es la parte de música, también ha sido bastante considerable. Permítanme un segundito, jóvenes, por favor. Muy bien, muchachos, entonces, cuando vemos las dimensiones tecnológicas y cómo han venido a ayudar a los negocios, vemos, por ejemplo, la parte de ubicuidad y disponibilidad en todas partes. Es decir, se ha mejorado y aparte de conveniencia del cliente y se reducen los costos de compra. Obviamente, porque cuando usted va a comprar un producto, quiere comprar alguna blusa o quiere comprar algún traje o algo y va a los centros comerciales, pues en el costo propiamente de eso que usted compra, de ese producto, va un porcentaje de la luz que ellos pagan, un porcentaje de alquiler que ellos pagan, un porcentaje de la traída de ese producto. Entonces, uno puede ponerse a pensar y dice, bueno, ¿por qué me sale más barato comprar directamente de internet que comprar en estas tiendas? Pues una de las explicaciones es eso, ¿verdad? Obviamente se reduce bastante lo que es los costos. Hay mucha más variedad de proveedores. Usted puede decidir con qué proveedor quiere comprar. Colores, formas, tamaños, de todo. Hay una variedad en todo eso. En cuanto al alcance global y extensión a través de los límites nacionales, pues vemos que no existe barreras en cuanto a lo que es, podríamos decir, límites territoriales, ¿sí? Es decir, sin necesidad de conocer Taiwán, yo puedo hacer compras directamente a empresas de Taiwán y estas pues me vienen en un mes, pero me vienen, ¿sí? Hay mucha más amplitud en cuanto al espacio de mercado. Esto ha venido a beneficiar significativamente los negocios. Se amplía a millones de consumidores y empresas. En cuanto a los estándares universales, tenemos ya unificación, podríamos decir, de los sistemas dispares y permite la comunicación con facilidad. Recordemos que esta es una red de redes. Cuando nosotros vemos los tipos de topología de red, muchachos, incluso en una empresa nosotros vemos cómo tenemos esas topologías de red. Vemos que podemos combinar de repente una topología estrella con una topología maya, o venimos y podemos decir, bueno, vamos a combinar una topología estrella con una bus, o vamos a poner una topología mixta, dependiendo. Pero imagínense en internet que es una conexión de redes y de miles de millones de billones de nodos conectados y de miles de millones de billones de servidores. Entonces, esta parte es muy importante.
En cuanto a la riqueza, uso de mensajes de videos y audios, también hemos visto cómo las empresas han, en cuanto a llamar la atención de los clientes, a ver esta parte de marketing, pues les ha ayudado muchísimo esto, ¿verdad? Promociones sacan por Facebook, o de repente a usted ya cae un mensajito a su celular, o de repente hay un video promocional. Hay muchísimas, podríamos decir, muchísima riqueza en cuanto a esto, es decir, en cómo nosotros podemos orientar toda esta nueva tecnología, todas estas herramientas para poder hacer un marketing que realmente pueda llamar la atención a los consumidores finales. Por eso es, muchachos, y acá es una explicación bien clara. ¿Por qué? Permítanme, chicos, por favor. Entonces, aquí viene una explicación muy, pero muy clara, muchachos, en la parte de por qué anteriormente en un hogar podía solamente trabajar el papá y de repente que la mamá no trabajara y se quedara en la casa. O porque anteriormente había menos endeudamiento y ahora hay mucho más endeudamiento. Pues precisamente por todo lo que tiene que ver el marketing, muchachos, ¿verdad? Porque ha habido, podríamos decir, un exceso de siempre querer algo más. Siempre queremos estar a la última con la tecnología, a lo último con la ropa, a lo último con los videojuegos, a lo último con todo. Entonces, al final, muchachos, pues obviamente somos consumistas y esto pues nos pasa factura, ¿verdad? Cosa que anteriormente no era que el dinero ajustaba más, por decirles algo, sino que simple y sencillamente pues había muchas limitantes, ¿verdad? Los medios eran los medios tradicionales, televisión, y eran canales locales, y las radios eran radios locales, entonces pues, los usuarios se conformaban con lo que les ofrecían localmente. Entonces era una cuestión en la que hoy en día, gracias a las dimensiones tecnológicas, pues prácticamente es una barrera que está más que superada. Y aparte de interactividad, es interacción de los usuarios que permiten un diagnóstico de manera dinámica del consumidor y de esta manera que el consumidor también puede opinar, o sea, que nos pueda retroalimentar. Si hubo un producto que no le gustó, pues que puedan poner esa queja y que se le pueda brindar el seguimiento a eso. Densidad de información, reduce los costos de información y eleva la calidad de los servicios de la empresa. En la parte de personalización tenemos la parte de mensajes de marketing. Qué bien nos sentimos, ¿verdad? Cuando el día de nuestro cumpleaños nos cae un correo de una empresa y nos dice felicidades, espero que ya pases muy bien y todo. Y este es un sentido de pertenencia, un sentido de hacernos sentir bien como personas, porque somos seres humanos y muchas veces pues esos pequeños detalles hacen grandes diferencias. Entonces precisamente ellos en la parte de marketing han sabido explotar bastante esta parte, muchachos. Y aparte de tecnología social, la creación y distribución de contenidos de los usuarios. Existe una réplica, podríamos decir una réplica significativa en cuanto a todo esto, en el sentido de que hay no hay un desconocimiento como tal, sino de que muchas veces incluso nosotros nos prestamos a esas cadenas. De repente nos mandan un mensajito por WhatsApp y ya si es algo que nos puede interesar o que sabemos que hay alguien más que le puede interesar, pues no dudamos en darle reenviar para podérselo enviar, ¿verdad? Entonces, hay una distribución masiva. La información ya no solamente queda en un sitio, sino que todo lo contrario. En cuanto a los beneficios de
desintermediación para el consumidor, hemos visto que han sido sumamente significativos, muchachos, en el sentido de que anteriormente, obviamente, los productos salían muchísimo más caros y tenía su sentido porque había una cadena de suministro como tal. Tenía el fabricante tenía un distribuidor que distribuía lo que fabricaba y este distribuidor se lo vendía a los vendedores minoristas y al final llegaba al cliente. Entonces, un producto venía costando, un producto X podía costar 50, 60 o un costo elevado, ¿verdad? Por toda esa cadena que tenía que ver, por toda esta parte de intermediarios. Y luego vemos un avance significativo entre lo que es el fabricante y los vendedores minoristas, ¿verdad? Es decir, cuando las empresas ya comienzan a hacer estrategia o comienzan a comprar directamente a la fábrica. Y esto al final llega al cliente final. Hay una reducción, no de mucho, pero si ustedes se fijan, hay una reducción de 8.20 y algo de disminución del costo. Pero, ¿qué es lo que sucede hoy en día con todo lo que tenemos en cuanto al comercio electrónico? Pues tenemos avances significativos. ¿En qué sentido, muchachos? Bueno, que ya la reducción ya no solamente es una reducción, por decir es algo, de un 8.16, ¿sí? Sino que vemos una reducción casi de más del 50%, ¿verdad? En el sentido de que hay una reducción prácticamente de 28.5 referente a ese producto que anteriormente nos costaba 48.50, después nos costó 40.34, pero que al final, una vez que esta empresa implementó ya parte del comercio electrónico, vino a ayudar significativamente y hubo una reducción donde vemos una reducción significativa, ¿verdad? Un producto que costaba 48.50 que pase a costar 20.45, hay una reducción de un buen porcentaje ahí. Entonces, podríamos decir un poco más del 50%. En cuanto a las comparaciones entre los mercados digitales y los mercados tradicionales, muchachos, pues muchos me podrían decir, pues es que la verdad no hay mucha comparación, ¿verdad? Vemos que en la parte de asimetría de información en el mercado digital, pues está muy bien, estamos con una asimetría reducida. Sin embargo, en el mercado tradicional hay una asimetría alta y los costos de búsqueda en el mercado digital son bajos, en el mercado tradicional son altos. Y los costos de transacciones en el mercado digital son bajos, algunas veces casi cero, mientras que en el mercado tradicional son altos, tiempo, viaje. Por ejemplo, esta parte de los efectos de red, podemos decir que en la parte digital sí ha habido un aumento significativo, por eso lo tenemos como fuerte, y en el mercado tradicional más débil. Y así podemos ver la discriminación de precios, por ejemplo, en el mercado digital tenemos bajos costos y son instantáneos, mientras que en el mercado tradicional tenemos altos costos y son retrasados. En la parte de costos de menú tenemos en el mercado digital que son bajos. En el caso de los mercados tradicionales son altos porque cada vez que hay una promoción tienen que estar imprimiendo, tienen que estar sacando eso, tienen que mandar a las empresas publicitarias a poder hacer los afiches, ¿verdad? Entonces hay un costo bastante elevado. En cambio, digitalmente, pues usted solo da unos cuantos clics para hacer el cambio y lo puede adaptar perfectamente información. Si hay algún descuento, solo es un parámetro, lo agrega y ya. Entonces no es mucho costo. Básicamente el costo fuerte es cuando inicia a trabajar propiamente con la parte de comercio electrónico. Tenemos también, muchachos, algunos tipos de comercio electrónicos. Tenemos, y aparte de negocio del consumidor, que es B2C, que esto lo que nos dice es que implica la venta al detalle de los productos y servicios comprados individuales. Algunos ejemplos tenemos a Barnes y Noble, los libros de software y música. En el caso de B2B, son las ventas de productos y servicios entre empresas, ¿verdad?
compra y venta de productos químicos y plásticos, por ponerles un ejemplo, con la empresa Chen Connect. Y en la parte de C2C, tenemos los consumidores venden a otros consumidores. Este es tal como eBay, por ejemplo, donde ellos tienen una gama de productos, pero no son ellos básicamente los que producen esos productos. También a subastas web y a mercancías al mejor postor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? De mi parte no, ingeniero. Ninguna, ingeniera. Ok, gracias. Gracias por confirmar. ¿Cómo cambia Internet y los mercados para los productos digitales? En este caso, muchachos, los costos de marginales por unidad en los productos digitales es cero. Sin embargo, en los productos tradicionales son mayor que cero y son altos. Costos de producción, obviamente en los productos digitales son altos y a mayor parte del costo, y en los productos tradicionales esto varía. Costos de copia, básicamente casi cero. Sin embargo, en los productos tradicionales es mayor que cero, es alto. Obviamente tienen que mandar a imprimir facturas, hay mayor gasto de papel. Costos de entrega de distribución en los productos digitales son bajos, en los productos tradicionales son altos. Costos de inventario en los productos digitales son bajos, en los productos tradicionales son altos. Costos de marketing en los productos digitales son variables y también en los productos tradicionales son variables, porque obviamente el internet digital, el marketing digital no es que es barato, muchachos. Entonces, casi es igual que lo que se gastaba en lo que es el marketing tradicional. Sin embargo, el impacto y el alcance es muchísimo mayor que con el marketing tradicional. Ajuste de precio, es más variable en los productos digitales, tanto en los paquetes, en los juegos, y existe ya parte de los precios aleatorios, ¿verdad? Y aparte de configuración es muchísimo más fácil. En el caso de los productos tradicionales, generalmente son fijos, con base en los costos unitarios. Entonces, muchachos, los modelos de negocio de Internet tenemos en el caso de e-tailer. Estos venden productos físicos de manera directa a los consumidores o empresas individuales. Por ejemplo, Amazon, ReadEnveloped.com son algunos ejemplos de estos modelos. Agentes de transacciones son los que permiten ahorrar a los usuarios tiempo y dinero al procesar las transacciones de venta en línea y generar unas cuotas cada vez que ocurra una transacción. Por ejemplo, Expedia y Traded.com son unos ejemplos. Creador de mercados proveen un entorno digital en donde se pueden reunir los compradores y vendedores, buscar productos, mostrarlos y establecer precios. Y puede servir a los consumidores o al comercio electrónico B2B o B2B. Entonces, en este caso sería generar ingresos a partir de las cuotas de las transacciones. Ejemplo de eso, eBay, Triceline y Chen Connect. Proveedores de contenido. Nos dice que crean ingresos a los proveedores de contenido digital como noticias, música, fotos, videos a través de la web. El cliente puede pagar para acceder al contenido o se puede generar ingresos al vender espacios publicitarios. Ejemplo, iTunes, Gay.com son ejemplos, así como otros, ¿verdad? Proveedores comunitarios tenemos que proveen un lugar de reunión en línea en donde las personas con intereses similares se pueden comunicar y encontrar información útil, tal como Facebook, MySpace, Twitter, son algunos ejemplos. Portal provee un punto inicial de entrada a la web, además de contenido especializado y otros servicios, tal como Yahoo, Bing y Google. Proveedores de servicios proveen aplicaciones web 2.0 para compartir fotos, videos y contenidos generados por los usuarios como servicios.
Proveen otros servicios tales como el almacenamiento y respaldo de las líneas. Tales como ¿cuál? Google Apps, Xdrive.com y Photobooth, entre otros. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas, muchachos? Ninguna. De mi parte todo claro. Ahora, chicos, tenemos en la parte de comercios electrónicos, negocio y tecnología, también tenemos los modelos de ingreso y de descripción. Por ejemplo, los ingresos por publicidad, decimos que un sitio web genera ingresos al atraer una gran audiencia de visitantes. Allí vemos, por ejemplo, empresas como Yahoo, que reciben en su mayoría ingresos por los anuncios de pancartas y en menor grado por los anuncios de texto en el motor de búsqueda. Por ejemplo, Google se deriva de las ventas de palabras claves a los anuncios, aparte de todo lo que venden, muchachos, con el manejo de la Big Data, ¿verdad? Ingresos por ventas tenemos, por ejemplo, Amazon, que es un claro ejemplo. Ingresos por suscripción tenemos, por ejemplo, la prensa, donde obviamente si usted quiere puede pagar una membresía para estar suscrito y poder ver obviamente todo lo que son los anuncios. Ingresos gratuitos, por ejemplo, el servicio básico es gratis, pero las características avanzadas obviamente son pagadas, como Spotify, perdón. Y los ingresos por cuotas por transacciones, Spotify es. Y los ingresos de cuotas por transacciones, tenemos que una empresa recibe unas cuotas, tales como eBay, que recibe una pequeña, bueno, aunque eBay no es tan pequeña la cuota, muchachos, realmente, ¿vale? Por la venta de los productos en las subastas, no solo por ventas de productos en subasta, sino que también eBay tiene un servicio de que también sirve como, podríamos decir como banco, muchachos, es decir que si ustedes quieren hacer una transferencia bancaria a alguien, ¿verdad? No necesariamente tienen que comprar un producto, sino que también lo pueden hacer mediante eBay. Y lo único que las cuotas son bastante elevadas. Ingresos por afiliación, tenemos por ejemplo a Amazon, que usa afiliados que desvían las actividades comerciales hacia los sitios web de Amazon. En el caso de Amazon, recordemos que tiene bastante variedad, ¿verdad? No solamente es en la parte de películas, sino también en todo lo que es la parte de tecnología y de virtualización, de servicios en la nube, todo eso, ¿verdad? Entonces, vemos que los formatos de marketing, cuando vemos los ingresos, esta es una estadística vieja, muchachos, de 2010. Sinceramente, si lo vemos exponencialmente, definitivamente esto ha ido aumentando considerablemente. Tenemos, por ejemplo, en la parte del motor de búsqueda, tenemos que hemos tenido ingresos de 12.3 millones, miles de millones, ¿verdad? ¿En qué? Bueno, en anuncios de texto dirigidos de manera precisa a los clientes que buscan al momento de efectuar sus compras, orientación orientada a las ventas. En la parte de despliegue de anuncios, hasta el 2010 y en Estados Unidos, tenía una estadística de 5.8 miles de millones, que son en anuncios de pancartas, emergentes y promociones como características interactivas, cada vez que están más orientados al comportamiento de las actividades web individuales, desarrollo de marca y venta. En la parte de clasificación tenemos 1.9 millones en anuncios de empleos, bienes raíces, servicios interactivos, de medios enriquecidos y personalizados según la búsqueda de los usuarios, ventas y desarrollo de marca. En la parte de medios enriquecidos tenemos 1.57 millones y tenemos que es animaciones, juegos y acertijos, interactivos, dirigidos y entretenimientos orientados, obviamente, según la marca. En la parte de marketing
de afiliados y blog, tenemos 1.5 miles de millones ganados en lo que es el marketing de los sitios web y blog dirigidos a los clientes, a los sitios de donde se origina la publicidad, interactivos, personales y a menudo con videos orientados a la venta. En la parte de videos, pues también tenemos 1.5 miles de millones en lo que es el formato de más rápido crecimiento, atractivo y entretenimiento dirigido al comportamiento interactivo, desarrollo de marcas y ventas. Y en la parte de patrocinios de 0.4 millones de juegos en línea, acertijos, concursos y sitios de cupones patrocinados por las firmas para promover sus productos orientados a la venta. Y finalmente correo electrónico, que no lo podemos dejar por fuera, ha tenido 0.27 miles de millones en lo que son herramientas efectivas de marketing dirigidos con potencial interactivos y de medida enriquecidos, orientados a la venta. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sí, ya, teacher, y ahora. ¿Consultas, dudas? A las 11 ya. Ir a coger. ¿Cuál es, teacher? ¿Dudas, muchachos? Tenemos hambre. Todo claro de mi parte. Todo claro, ingeniero. Ok, chicos. Entonces, a ver, ¿cuánto nos hace falta? No, todavía nos hace falta el guito. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, muchachos. Si no tienen ninguna pregunta, solamente me gustaría saber si ya están los grupos, si están los coordinadores de los grupos, disculpen. Sé que los grupos están, pero ¿están los coordinadores de cada grupo? Sí, ingeniero. El grupo 2. Ok. Bueno, jóvenes, en la mañana les mandé un audio porque, miren, el día de mañana comenzamos propiamente con lo que es el PA. Bueno, creo que desde hoy iniciaban, ¿verdad? Y de verdad no recuerdo, creo que no, mañana. Entonces, en vista de eso, muchachos, y como de repente tal vez algunos van a ir a colaborar, entonces hice un pequeño cambio, podríamos decir, en lo que es cómo va a ir la dinámica. Tal y como les mencioné en el audio, muchachos, cómo vamos a hacer. Y la próxima semana, mañana no vamos a tener ya clase, ¿ok? Entonces, el día lunes es feriado, porque el feriado del 14 lo trasladaron para el día 19. Entonces, el día lunes es feriado. El día martes, miércoles y jueves vamos a tener clase con ustedes. Y no vamos a tener ya exposición en esa semana, sino que aquellas exposiciones de los casos, muchachos, va a pasar para el martes 27 y miércoles 28. Entonces, el lunes 26, ustedes tienen su examen. Ese examen se los vamos a, obviamente es en línea, se los voy a dejar habilitados. Yo les mencionaba también en el audio que ustedes pueden, bueno, tendrían que ponerse de acuerdo a todos los grupos, pero si todos están de acuerdo, yo podría dejar el examen habilitado desde el sábado 24 hasta el lunes 26, considerando aquellos estudiantes que de repente están trabajando o de repente tienen alguna dificultad para que puedan tener un poco más de tiempo. Y para ayudarles a que no vayan a hacer reposición, muchachos. Yo espero que realmente, bueno, ustedes sabrán si quieren hacer reposición, pero en el caso de que quieran hacer reposición, sería, tendríamos que ponernos de acuerdo. Por tarde y la próxima semana me tienen que decir quiénes van a hacer reposición. Y les recuerdo que en el tema de reposición, chicos, si van a reponer alguna nota de un examen o por alguna situación no pudieron hacer el examen y van a someterse a reposición, entonces tienen que pagar por hacer la reposición, ¿verdad? Entonces, para que también tengan presente eso.
Bueno, y entrega de la nota final sería el jueves 29, y para aquellos que no se puedan conectar el jueves 29, también estaría conectada el viernes 30 por si tienen alguna consulta. ¿Ok? Después de esa fecha, muchachos, no es que se van a salir del grupo, sino que se tienen que quedar en el grupo siempre hasta el día que yo les confirme que ya subí las notas a registro. Entonces, cuando yo les diga, jóvenes, ya subí las notas a registro, ustedes ingresan, verifican, y si hay alguna inconsistencia, me lo tienen que hacer saber en el momento. Porque recuerden, jóvenes, que básicamente es 1 o 2 días o más que dan para poder corregir algo. Después de ese tiempo, jóvenes, es un tema bien engorroso y de verdad, sinceramente, muchachos, hay que tratar de evitarlo a toda costa, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí estamos claros cómo van a ser la planificación de las próximas semanas, muchachos. Todo claro. Entonces, la próxima semana, ¿qué día tendríamos la clase o ningún día? Martes, miércoles y jueves. Ok, gracias. De nada. Ah, chicos, también ya está subida las preguntas en las indicaciones del proyecto. Y lo que hice fue que se lo actualicé ahí mismo en PowerPoint y se las subí como, bueno, están como PDF, ¿verdad? Entonces, para los que ya lo habían descargado, tienen que volver a descargar las indicaciones del proyecto. Y en la última diapositiva, disculpen, es donde está las preguntas que tienen que responder. ¿Sí? ¿Estamos Excelente. claros? Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces, como siempre, desearía que se cuiden mucho, que se cuiden ustedes y su familia, que tengan una feliz noche y nos volveríamos a conectar el próximo martes 20. ¿Ok? Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, jóvenes. Y gracias Bueno.